Confiésalo, decrétalo, decláralo. Así como lo dices, así como lo piensas, vas a atraerlo y va a llegar a ti. ¿Has escuchado esas frases o predicaciones similares que hablan acerca de que lo que tú digas y si tú piensas positivo y hablas positivo, y aquello de la neurolingüística que tiene su parte también importante, pero que traída y a veces forzando textos bíblicos se ha hecho creer que lo que yo piense y lo que yo diga se me va a realizar por el poder de mis palabras, por el poder de mi mente, de mi atracción? Eso nos han enseñado, y eso está dejando por fuera la soberanía de Dios. ¿O dónde está quedando los planes y la soberanía de Dios? Hoy vamos a hablar acerca de la confesión bíblica versus la confesión positiva. Muy buenos días, es un gusto tenerte en esta nuestra 35ª transmisión. Es para nosotros de bendición poder llegar hasta tu casa, hasta tu dispositivo a través de esta enseñanza. Gracias por aquellos que nos ven dentro de nuestro país, aquellos que nos ven fuera, también les saludamos. A los que ven esto durante la mañana del domingo o lo van a ver más adelante en la tarde u otro día, también bienvenido a esta transmisión. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana y que su presencia nos acompañe y nos dirija a mí para dar esta enseñanza y a ti para poderla recibir y entender. ¿Qué es la confesión positiva? Hay una similitud entre la metafísica, hay una similitud entre lo que es la ley de atracción, y esto se está mezclando con textos bíblicos y se están a veces sacando textos bíblicos de su contexto para justificar la confesión positiva. ¿Has escuchado hablar de ello? Y tal vez sea muy confuso, pero hoy queremos aclarar la diferencia entre la confesión positiva y la confesión bíblica. No está mal confesar, no está mal declarar, porque hemos ido al extremo de no confesar y no declarar. El asunto es cuando declaramos lo que no es bíblico. El asunto es cuando confesamos y declaramos lo que nosotros queremos y traer como del mundo inmaterial al mundo material con nuestra mente y la ley de atracción que por ahí algunos hablan. Tú puedes confesar, tú puedes declarar la palabra de Dios. Acompáñanos. Hoy desarrollaremos este interesante tema que busca afincar nuestro conocimiento bíblico y la sana doctrina. Hoy lo desglosaremos en 3 puntos. El primero es: ¿qué es la confesión positiva? ¿Y de dónde sale? ¿Cómo surge? Segundo, ¿en qué texto bíblico o textos bíblicos se basa la confesión positiva? Y también, ¿qué textos bíblicos la echan abajo, la contrarrestan? Y como tercero, vamos a ver un contraste entre la confesión positiva y la confesión bíblica. Así que comenzamos con nuestro primer punto: ¿qué es la confesión positiva y de dónde surge? La confesión positiva es una práctica creciente en varias iglesias neopentecostales. Enfatiza la idea de que el creyente tiene poder para tener todo lo que desea, y la manera de obtenerlo es por medio de confesar la palabra de fe. Es decir, la persona tiene que hablarlo de manera correcta. Algunos también lo conocen como el movimiento de la fe o el evangelio de la prosperidad. Se ha hallado mucha similitud entre las enseñanzas de confesión positiva con la de la metafísica y de la nueva era. Ambas insisten en el poder intrínseco del ser humano por ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene la potestad de declarar o decretar lo que necesite por sobre las circunstancias que le rodean. Ahora, ¿cuál es la enseñanza fundamental de la confesión positiva? Para esta corriente doctrinal, la fe es una fuerza.
Es la materia prima de la cual está hecho el universo y ponen en marcha las leyes del mundo espiritual. Para ellos, Dios mismo necesita moverse a través de la fe. Y aquí hay un tema que tiene mucho de cierto, pero que viene con cierto veneno. Claro, Dios creó el universo a través de la palabra. Por la palabra, dice la misma Biblia, las cosas fueron creadas y el mundo subsiste. Pero ¿qué ha sucedido con esto de la confesión positiva? Que se ha traído ese concepto para decir que como somos creación de Dios y como soy a imagen de Dios, yo también tengo el poder de crear con mis palabras. Pero aquí ya hay un problema, y es que yo no puedo crear o decidir o decretar por encima de los designios de Dios, y es aquí donde esto de la confesión positiva empieza a chocar, porque mi palabra no puede ser igual a la palabra de Dios. Dice la palabra que mis pensamientos no son iguales a los suyos, sus pensamientos están más arriba que mis pensamientos, tan alto, dice Isaías, como el cielo sobre la tierra. Así que aunque yo tenga poder obviamente sobre lo que digo, y son importantes mis palabras y mis confesiones, esas no pueden estar por encima de las palabras, ni la palabra de Dios, ni la voluntad de Dios, ni de los designios de Dios. De acuerdo a la interpretación de ciertos pasajes de la Biblia, los exponentes de la confesión positiva enseñan que Cristo ya pagó por la humanidad y pagó por todo. Y esto incluye el beneficio de la sanidad total para el creyente y aún más la prosperidad económica para su vida. El creyente entonces no debe pedir a Dios, debe reclamar. Leía una frase, un fragmento de un predicador de esos autodenominados apóstoles que hablan acerca de todo ese tema de la confesión positiva y la prosperidad. Decía algo como: ¿para qué pedir a Dios lo que ya Dios te dio? Y fíjate que hay cosas interesantes que suenan en esta dialéctica. ¿Para qué pedirle a Dios lo que ya Él te dio? Él te dio la salud, Él te dio la sanidad, Él te dio la prosperidad. Lo que tú tienes que hacer es reclamar. Lo que tú tienes que hacer es atraer con tus palabras y confesarlo, confiésalo y lo tendrás. Ahora, eso se oye bien, ¿cierto? Pero una vez más, se está pasando por encima de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios y de los procesos de Dios con cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo este relato acerca de las enseñanzas fundamentales. El creyente debe reclamar en fe, manteniendo un cuadro vívido de las condiciones óptimas de salud presente, así como visualícelo, confiéselo, créalo, véalo, ¿han escuchado ello? Así como de cualquier bien material o estado financiero que desee. Es cuestión de declararlo y reclamar que Dios lo cumpla. Eso enseña la confesión positiva, y es riesgoso y es peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque viene leudado con parte verdad, pero con parte no verdad, por no decir mentira o mentira misma. Ahora, ¿por qué es peligroso y por qué no es bíblico? Porque esto ha nacido de una fuente no bíblica. Escuche bien esto. ¿Cuál es el origen de esta corriente? Se ha ido hacia atrás y se ha encontrado que el origen de esta corriente, o quien dio origen a todo este movimiento de la confesión positiva, fue Esek Kenyon, nacido en 1867. Y él fue un metodista, fue un hombre que empezó bien, y es aquí donde tenemos que tener cuidado. Fue un hombre que fue de la iglesia metodista de Nueva York, pero en 1891 estudió en la escuela de Emerson Oratoria de Boston, tomando contacto con el nuevo pensamiento de Phineas Kimby. Este personaje estaba relacionado con el mentalismo y la metafísica. Aquí empezó a mezclarse. Que este personaje habla acerca del poder de la mente, o hablaba acerca del poder de la mente. De esta manera, la creencia y el mismo Kenyon recibieron influencias que daban énfasis al poder de la mente para lograr la sanidad. Además, fue influenciado por enseñanzas de la ciencia cristiana que niega la existencia de la enfermedad y enseña que a través del pensamiento positivo se puede obtener salud física y la prosperidad económica. Para 1931, Kenyon, ya con esos insumos en su vida, fue pionero de programas religiosos transmitidos por radio mediante su programa La Iglesia de Kenyon
en el aire. Ya en esa época popularizó frases de la prosperidad tales como: lo que yo confieso, eso es lo que yo poseo. Hay mucho que decir acerca de cómo se propagó esto y cómo empezó también con el neopentecostalismo. Esto hay una historia interesante y cómo grandes hombres, sobre todo en Norteamérica y algunos denominados o autodenominados apóstoles, empezaron a popularizarse. Y como tienen medios masivos, empezó esa teología de la prosperidad, de la confesión positiva, a impactar también nuestra Suramérica. Pero eso es un tema que no tocaremos acá porque es más de historia, pero si te interesa, en nuestra caja de descripción van a aparecer algunos links o enlaces que te hablan acerca de un poco de esa historia y de las personas que la promueven y cómo también ha llegado a nuestros países. Pero el hecho es que ya empezó a darse estas frases interesantes como la que leíamos anteriormente. Lo que yo confieso, eso es lo que yo poseo. Pero ¿en qué textos se basan o qué textos bíblicos dan pie para fundamentarse bíblicamente en ello, en que la confesión positiva tenga como asidero bíblico? Uno de los textos que más usan se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 23, donde habla el Señor Jesucristo acerca de la fe que mueve montañas. Leámoslo. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Wow, cuando uno lee eso, uno dice: sí, claro, eso tiene que ver con mi confesión, tiene que ver con mi seguridad, tiene que ver con mi fe, con mi mentalidad positiva, con mi ley de atracción. Hay otro texto que por tiempo no vamos a leer, pero que se encuentra en Proverbios, donde dice que el fruto de nuestros labios, o que la vida se encuentra en el fruto de nuestros labios. La muerte y la vida depende de las palabras, depende del fruto de labios. Y cosas como esas se han usado para justamente fundamentar todo este tema de la confesión positiva. Pero hay un problema cuando se usan esos textos, y es que se están usando fuera de contexto. Y para empezar a contrarrestar estos textos bíblicos con otros textos, tendremos que hacer uso de algunas situaciones para poder entender mejor. Vamos a verlo en dos cosas. Primero, el patrón que usa el adversario para tergiversar la palabra de Dios. Y segundo, la hermenéutica como una ciencia que estudia textos bíblicos y una de las ciencias y maneras en que se estudia y se debe estudiar la palabra de Dios. Así que, ¿cómo es posible que pase esto? Si la Biblia está diciendo en este texto, por ejemplo, el que diga a este monte: quítate de aquí y échate en la mar, y que se cumplirá si no hay duda, si se da la orden, si se confiesa, y lo que decíamos que está en Proverbios, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si la palabra de Dios lo dice, pero bueno, vamos a empezar entonces a ver cómo el mismo adversario usa la palabra para empezar a distraer y tergiversar. Vamos a ver este patrón y no voy a demorarme mucho en ello, ya lo hemos hablado en otras transmisiones, pero vamos a comentarlo un poco en esta. Y es el patrón que usó el adversario en el jardín del Edén con Eva y que luego usó más adelante con el Señor Jesús en el desierto. ¿Recuerdas alguna vez que hablamos acerca de ello? El adversario empieza tomando la palabra de Dios. Él se sabe más Biblia que tú y yo juntos. Empieza tomando los argumentos de Dios, pero en su boca se contaminan. Luego él los convierte en algo contra. Y eso fue lo que hizo con Eva. Cuando se acercó allí, dice la palabra que le hace a Eva un comentario, algo como: ¿con que Dios ha dicho que no pueden comer de este árbol? Ahora la pregunta que yo me hago es: ¿dónde estaba el adversario cuando Dios le dijo eso a Eva? No nos dice, o se lo dijo realmente a Adán primeramente. No estaba por ahí, no dice el texto bíblico: y la serpiente estaba escuchando detrás de un árbol. No, pero el adversario supo la palabra que Dios le habló a Adán y que luego
Adán le transmitió a Eva y vino a poner trampa con la misma palabra. Y no voy a entrar en detalles. Aquí el tema es que el adversario toma la palabra, usa la palabra y la tergiversa. Hizo ver a Dios como alguien egoísta que no estaba mostrando toda la verdad. Hizo ver a Dios como que estaba ocultándole algo a Eva. Hizo ver a Dios como alguien intransigente que estaba siendo exagerado al decir que si comían de ese árbol iban a morir. No, no van a morir. Al contrario, van a ser abiertos sus ojos. Y es ahí donde Eva empieza a ser seducida. Y finalmente caen en la tentación. Algo similar pasó en el desierto. ¿Con qué empezó a tentar el adversario al Señor Jesús? Si sabes un poco de Biblia y conoces el evento del desierto. Lo empezó a tentar con la misma palabra de Dios, con la misma esencia del Señor Jesús. Primero le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuando el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, el adversario empezó a usar la palabra, bueno, pero también está escrito, ¿cierto? Y empezó a usar la palabra. Sin embargo, el Señor Jesús no se dejó embolatar por el adversario y volvió a usar la palabra. El adversario sigue usando argumentos extraídos de la Biblia, pero el Señor Jesús sigue usando la palabra, ante lo cual ya el adversario no tiene opción, ya sabe que no tiene caso. Es con la palabra que se contrarresta al adversario y la tentación, y es allí donde el adversario finalmente le deja. Pero lo interesante y lo que debo llamar la atención es que el adversario va a usar la misma palabra para intentar confundir al pueblo de Dios. Va a usar la misma palabra para intentar confundir a aquel que quiere seguir a Dios. Por ejemplo, voy a colocarte un ejemplo muy sencillo. Dice la Biblia que Noé, después de que bajó del arca, después de que pasó todo el tema del diluvio, Noé empezó a tomar jugo de uva y a comer uva hasta que se emborrachó. Nuestro Noé, se emborrachó. Ahora, si alguien que gusta del trago y que ataca la Biblia quiere hacer de eso una doctrina, va a poder decirlo, pero emborracharse es bíblico, como por colocarte un ejemplo, y va a tomar textos como estos para decir, pero mira, si un hombre de Dios lo hizo, entonces, es decir, el que quiere usar la Biblia para justificar sus pecados o sus malas acciones, va a encontrar cómo, pero sacando los textos fuera de contexto, que es la segunda parte que vamos a hablar, cómo con la misma palabra se derriba y se derrumban estos argumentos, tal como el Señor Jesús con la palabra derribó los argumentos que tenía el adversario tergiversando la palabra. Qué juego de palabras, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que estudia los textos antiguos, que estudia también los textos bíblicos y que nos ayuda a entender qué quiere decir el texto. Y hay una norma para la hermenéutica. Si la sabes, la vas a recordar. Si no la sabes, te la voy a decir. Hay una norma para todo predicador. Para mí como predicador y como quien enseña la palabra, hay una norma para no tergiversar textos bíblicos, para no hacer decir en la Biblia lo que no está diciendo o para acomodar la Biblia hacia lo que yo quiero acomodarla. Hay una norma para que no pase eso. Y es la siguiente: un texto fuera de contexto es un pretexto. Esa es una máxima de la hermenéutica. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Muchos de los textos que usan los que defienden la teología de la prosperidad y la confesión positiva, muchos de esos textos son sacados de la Biblia fuera de contexto, sin relacionarlos con otros. Se saca y se ponen acá, mira, esto dice la Biblia, y entonces de ahí hacen toda una doctrina y hacen toda una predicación y hacen toda una enseñanza, pero se está desconociendo el contexto. Y hay una norma en el estudio de la Biblia. Cuando uno mira un texto y si es algo dudoso, uno debe buscar el contexto, es decir, en el lugar donde se ha insertado ese versículo o ese pasaje, qué está diciendo antes, qué está diciendo después. Eso se llama contexto cercano. Pero también hay un contexto remoto, y es que de pronto no está pegadito allí donde lo dice, pero hay otros textos de la Biblia que hablan del mismo tema. ¿Qué dicen los otros textos de la Biblia que hablan del mismo tema?
Es importante verlo, se llama contexto remoto. Y teniendo en cuenta que la palabra de Dios es un libro con una unidad divina, escrito durante aproximadamente 1500 años en 3 continentes por 40 autores diferentes, y a pesar de ello mantiene una unidad de tema. Hay un héroe, Jesucristo, hay un villano, el adversario, hay la historia de un pueblo, hay un Génesis que habla acerca de una creación, cómo se daña en el transcurso, y hay un Apocalipsis donde se cierra todo ese tema. O sea, la Biblia es un libro con una unidad impresionante en las condiciones en que fue escrita, como les comento. Y entonces no puedo yo sacar un texto sin tener en cuenta la otra parte, porque la Biblia no se contradice. Y es allí donde encontramos entonces varios pasajes que hablan también de este tema y no lo están sustentando. Así que para lograr entender ello, vamos a ver el contexto cercano de esta escritura, de la que acabamos de leer, del tema La fe mueve montañas, que se encuentra en Marcos capítulo 11, 23, y vamos a mirar el contexto remoto. Bueno, el texto que leímos inicialmente se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 23, como lo leíamos, que dice: porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Bueno, ese es el texto que se usa y se ha sacado de su contexto. Siguiendo las normas de la hermenéutica, vamos a leer el contexto cercano, es decir, el pasaje donde se encuentra ese versículo. Y vamos a leer juntos ahora el mismo Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26, donde se encuentra todo ese pasaje. Dice así la palabra de Dios: a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pero entonces Pedro se acordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Verso 24. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Fíjense que ya aquí de entrada, el mismo Señor Jesús está diciendo que debemos pedir a Dios. Cuando el fragmento del que les hablaba inicialmente dice que no hay que pedir ya nada a Dios, que ya todo Dios nos lo ha dado, ahí es que decretarlo, reclamarlo, confesarlo para recibirlo. Y aquí el mismo Señor Jesús está diciendo que lo pidamos a Dios. Fíjense. Ahora, en ese texto nos está diciendo varias cosas. Nos está diciendo el Señor Jesús: antes ten fe en Dios. No fe en tus palabras, no fe en lo que te pertenece, no que tengas una mentalidad positiva y entonces lo confieses. Ten fe en Dios, no en tus palabras, no en tu yo, no en tus capacidades, no en tu mentalidad. Punto importante. Luego dice: pidan a Dios en oración, como les decía hace un momento. Está diciendo el fragmento inicial que les comentaba, que hay que declararlo y reclamarlo, pero aquí el Señor dice que debemos pedirlo en oración, en oración. A más de ello, dice que hay que pedirlo en oración y no reclamándolo y no decretándolo y no confesándolo. El Señor Jesús no dijo: y lo que ustedes quieran, confiéselo y decrétenlo y reclámenlo. No, dijo: pidan a Dios en oración. Y como tercero, ese texto, si te diste cuenta, viene con una condición, y es la condición del perdón. Dice que si no perdonas, el Señor no te va a escuchar.
que si no perdonas, el Señor va a dejarte en stand-by hasta que no arregles tus situaciones personales. Es decir, se requieren condiciones espirituales para recibir también lo que pedimos y lo que esperamos. ¿Te fijas? No basta con decretar, no basta con declarar. Hay condiciones espirituales que el Señor también espera de nosotros. Ahora miremos un poco el contexto remoto. Miremos entonces otros textos de la Biblia, y ahora por tiempo no vamos a colocarlos aquí en pantalla, solo los voy a referir. Pero escucha bien esto. Hay un pasaje en la Biblia donde Juan, dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, que eran hermanos, le piden al Señor que cuando Él venga en su gloria, uno se siente a su izquierda y otro se siente a su derecha. Y el Señor dice, no, eso no está en mí el darlo. Cuando el apóstol Pablo, ustedes saben que él tenía una enfermedad, algunos eruditos creen que era de los ojos, el apóstol Pablo rogó a Dios 3 veces para que Dios le sanara esa enfermedad, y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. También el Señor Jesucristo, cuando habló a los discípulos y a la gente en el Evangelio de Juan, aquí doy la cita 15, del 7 al 8, les dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y Dios les concederá. Pero fíjense que hay una condición: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen, no solamente es el hecho de decretar y de hablar y de declarar. Santiago 4, 13 al 17 dice, ustedes que dicen oiremos y compraremos y nos quedaremos y haremos negocios, dice la palabra que no está bien, porque no debemos decir esto haré y haremos esto o aquello, sino si Dios quiere, haremos esto o aquello. Aquí está mediando entonces la voluntad de Dios. Y entonces dice también Juan, primera carta de Juan 3:22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Fíjense, hay condiciones allí. Así que observamos en todos estos textos. Y Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, para no escuchar los mandamientos, para no escuchar el consejo de Dios, también Dios cierra su oído, o esa oración es considerada inaceptada delante de Dios. ¿Lo ven? No es suficiente con confesar. Así que observamos en todo esto que no todo lo que los apóstoles pidieron, el Señor se los dio. Observamos que las promesas tienen condiciones. Observamos que al pedir debemos tener en cuenta la voluntad de Dios. Y hay que tener en cuenta que lo que deseamos está supeditado a nuestra obediencia. Así que no es suficiente con declarar y con decretar, porque lo que está ocurriendo allí es que estamos poniéndonos como en el lugar de Dios y como presionando a Dios con mi confesión y con mis palabras para que Él haga lo que yo dije. Hay otro texto que también se usa mucho, y es que lo que en la tierra atamos se ata en el cielo, y lo que desatemos en la tierra se desata en el cielo. Y eso suena interesante, pero una vez más, si sacamos eso de contexto, estamos queriendo decir que aún mi propia palabra puede llegar a neutralizar el poder de Dios, lo cual es a todas luces ilógico. Escucha bien esta frase que te voy a leer ahora. La fe no todo el tiempo nos asegura conseguir de Dios. La fe no todo el tiempo nos asegura conseguir que Dios nos dé todas las cosas que deseamos, pero sí consigue de Dios todo lo que Él quiere que tengamos. Y allí hay una gran diferencia fundamental. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Escuche bien, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y aunque pidamos muchas otras y lo decretemos y lo hagamos, el Señor va de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al proceso de nuestra vida, de acuerdo a lo que Él sabe que requiramos, de acuerdo a su trato con nosotros, nos va a dar entonces lo que necesitamos. Lo triste es que muchos de los que aplican con mucho fervor las enseñanzas de la fe positiva, asumiendo que son bíblicamente correctas, finalmente se decepcionan cuando no ven los resultados, y la mayoría de las veces se decepcionan porque creen que Dios fue infiel o falló. Otros han puesto en peligro sus propias vidas y hasta fallecido en respuesta a la proclamación de sanidad ya.
mientras la evidencia indicaba que seguían muy enfermos o requerían atención médica o un tratamiento. Como tercer punto, ya para finalizar, vamos a ver un contraste entre la confesión bíblica y la confesión positiva. Vamos a ver un cuadro de contraste para que tú puedas verlo, un cuadro comparativo para poder entender más claramente cuál es la posición de la confesión positiva sobre la palabra de Dios. Y vamos a verlo en varios aspectos. Vamos a ver una comparación frente a la palabra de Dios, frente a la voluntad de Dios, frente a la oración y frente a la obediencia. Fíjense todo lo que está tocando la confesión positiva y vamos a mirarlo contrarrestado con la confesión bíblica. No es que esté mal confesar, escúchame. El decretar sí, ya es otra cosa, porque ¿quién decreta? Decreta el que tiene poder y el que tiene gobierno, y el que puede aquí decretar es el Señor. Nosotros los seres humanos, no, los cristianos no debemos decretar. De hecho, ninguno de los apóstoles siquiera lo hizo, nadie en la Biblia lo hizo. Sí podemos confesar la palabra de Dios, sí podemos declarar, sí, claro, está bien declarar, pero la palabra de Dios, no lo que queremos, no que queremos que con nuestras palabras vamos a atraer y con nuestra mente vamos a atraer lo que estamos diciendo. Así que en este momento en pantalla vamos a ver un poco estos cuadros que les voy a ir mostrando, el paralelo o el cuadro comparativo entre la confesión bíblica y la confesión positiva. Comencemos. Vamos a mirarlo en relación con la palabra de Dios. La confesión bíblica pone énfasis y se fundamenta en la palabra de Dios y sus promesas. La confesión positiva pone énfasis y se fundamenta en las palabras positivas de lo que necesito. Se apoya en el conocimiento de la palabra de Dios. No requiere del conocimiento de la palabra de Dios. Enseña que la palabra de Dios tiene poder. Enseña que mis palabras tienen poder creativo. Enseña que hay poder en confesar la palabra de Dios. Enseña que hay poder en la acción misma de confesar. Quinto, tiene en cuenta las promesas de Dios junto con las condiciones de estas. Parece tener en cuenta solo las promesas de Dios sin observar las condiciones. Nos será hecho lo que pedimos si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros. Nos será hecho lo que pedimos si somos positivos y lo confesamos con nuestras palabras, lo que se conoce o se llama la ley de atracción. Y séptimo, la máxima autoridad de revelación e iluminación es la palabra de Dios escrita, la cual es la palabra profética más segura. ¿Recuerdan? Solo escritura, lo que vimos hace un tiempo. Y séptimo, para la confesión positiva, admite junto a la palabra de Dios escrita nuevas palabras de revelación y profecía, lo cual es peligroso. Vamos a mirar ahora un paralelo entre la confesión bíblica y la confesión positiva frente a la voluntad de Dios o con relación a la voluntad de Dios. Luego, primero, la confesión bíblica, que es la correcta. Número 1, reconoce a Dios como soberano, quien tiene el poder de hacer o no hacer. Percibe a Dios como el genio de la lámpara que concede las peticiones que declaremos. Dios actúa según sus planes y propósitos. 2, Dios actúa según mi mentalidad y las palabras que confieso. Mi futuro está determinado por los planes y propósitos de Dios. Mi futuro está determinado por mis palabras o la manera como hablo de mí mismo. 4, tiene en cuenta la voluntad de Dios. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Parece no tener en cuenta la voluntad de Dios. Si lo decreto, tendré esto o aquello. Prima el plan y proceso de Dios. Se enfoca en lo que Él quiere para mí. Prima lo que se visualiza o quiere. Parece estar más enfocada en los propios planes. Es consciente del amor y la justicia de Dios, el cual es amor, pero también fuego consumidor. Se basa en el precepto de que Dios, por ser bueno, está siempre para perdonarnos y ayudarnos cuando lo pidamos. Soy hijo y heredero de Dios y coheredero con Cristo si en verdad padezco con Él. Soy hijo de Dios y por lo tanto tengo su naturaleza, por lo cual tengo derechos divinos. Wow. Vamos ahora a verlo con relación a la oración.
Recuerden primero confesión bíblica y luego la confesión positiva, que es la que no es bíblica y tiene sus problemas. Número 1, el medio para obtener lo que necesito es la oración. El medio para obtener lo que necesito es el decreto y la confesión. Debemos orar a Dios para pedir lo que queremos o necesitamos. Debemos declarar lo que no es como si fuese para atraer así lo que queremos o necesitamos. Estimula la oración como medio de comunión con Dios. Suprime la oración al solo ser necesario usar el decreto y la confesión. Yo te pido, concédeme, yo te ruego, si es tu voluntad, son frases que usamos en la oración. Yo declaro, yo decreto, yo reclamo, se usa en la confesión positiva. Ve como natural el expresar sentimientos y o pensamientos negativos, franqueza, como David lo expresa en algunos salmos. No aconseja expresiones, pensamientos ni sentimientos negativos porque pueden atar y atraer consecuencias negativas. Y finalmente vamos a mirar la confesión positiva comparada con la confesión bíblica en relación a la obediencia. Empezamos primero con la bíblica. Número 1, fortalece y ejercita la fe en Dios y su palabra. Tiende a reemplazar la fe en Dios por la seguridad de mis palabras. Centra la fe en el poder de Dios, centra la fe en el poder mismo del confesar. La fe es confianza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 3. La fe es una fuerza que se libera o activa con palabras de acuerdo a mis deseos. 4. La fe consigue de Dios todo lo que Él quiere para mí. Él sabe cuál es mi necesidad. La fe consigue de Dios todo lo que yo deseo. Jesús pagó en la cruz, solo debo reclamarlo. 5. Busca enaltecer a Dios sobre el yo y mi espíritu por sobre mi carne. Tiende a enaltecer el yo, tiende al humanismo. No es necesario ser espiritual. 6. Se requiere una vida de obediencia para estar dentro de la voluntad de Dios y así mover su mano a favor nuestro. No parece ser relevante llevar una vida de obediencia a Dios. Se requiere ser positivo y confesar lo que se quiere. Pone énfasis en el fruto del creyente. Pone énfasis en los dones espirituales. Fíjate, mi amigo y mi hermano, cómo hay tantas similitudes, pero al verlas en este cuadro comparativo, puede ya uno encontrar diferencias importantes y en muchos casos abismales. Hemos pasado y leído esos cuadros de manera rápida, pero este video está quedando grabado, así que tú puedes luego más adelante con detenimiento observar cada una de estas láminas. Debo decirte que nos motivó a traer esa enseñanza el hecho de ayudarte a ti como lector de la palabra o como quien escucha palabra, no dejarte confundir, no dejarte que a veces malas enseñanzas empiecen a traer problemas sobre tu vida, sobre tu familia. Para terminar, vamos a leer un texto que el apóstol Pablo justamente le escribió a los Corintios, donde él se encuentra preocupado por lo que está pasando, viendo que los corintios se estaban dejando llevar por nuevas enseñanzas que no eran la palabra de Dios. Voy a pedirte que busquemos en la palabra de Dios. Y vamos a leerlo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 5, y vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice así: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una noticia o una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. El apóstol Pablo estaba preocupado porque la iglesia en Corinto no tenía problema en recibir nuevas enseñanzas aunque fueran diferentes. Y él dice: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos también sean engañados.
¿Y cuál fue la astucia de la serpiente? Tomar la palabra de Dios para hacer parecer que es bueno y luego tergiversarla. Y amigo, es importante estudiar la palabra de Dios, es importante oír buenos predicadores, es importante acercarse a Dios también de corazón, pidiéndole a Él que nos muestre y que nos revele a través de su palabra cuál es su voz. Vamos a orar para terminar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar en su palabra, sin adulterar, la palabra que Él tiene para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Muy bien, amigo y hermano, ha sido un gusto una vez más estar en contacto contigo. Gracias por seguirnos hasta este momento. Recuerda, en nuestra caja de descripción aparecen algunos enlaces y una pequeña introducción de esta enseñanza. Recuerda que estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube como IDP Estancia. También tenemos otros sitios relacionados de nuestra iglesia. También tenemos nuestra escuela de música, tenemos nuestro canal de música Walter Tinoco, canal de Academia Tresillo. Visítanos y si hay peticiones de oración, también allí aparece un enlace para que tú puedas dejarla. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida. Un feliz domingo para ti y para los tuyos.